Lo primero de todo es que o sea, que nos cuentes un poco sobre ti. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando como educador canino y cómo ves tú que ha evolucionado o cómo has evolucionado tú en todo este tiempo? Bueno, pues, a ver, yo empecé, ya no sé qué año era, hace 10 o así, por ahí años, Vale. ¿vale? Empecé, pues bueno, como empezamos todos los que, digamos, que nos especializamos un poquito en tema de pruebas de comportamiento, pues con un perro al que queríamos ayudar, que no entendíamos, que nos frustraba, nos poníamos tristes porque no se sabía relacionar, porque tenía problemas. Y bueno, pues como muchos leía algún libro de esos que debían de estar prohibidos, pero enseguida no me encajó y enseguida empecé, porque un poco mi filosofía, no solo de perros, sino de vida, es la empatía. Y Ujú. entonces empecé a investigar y pues a raíz de ahí empecé a formarme y un poco pues fue bien. Ahora sé cómo ayudar a mi perro, estoy empezando a entender cómo ayudar a mi perro y veía que había muchísimas personas pues que estaban en la misma situación que yo y digo, Claro. pues ¿por qué no dedicarme a ello? Y la verdad es que esto para mí es casi como una droga. Cuanto más conocimiento tengo sobre los perros, más me fascina, más veo que no entendemos realmente nada y que más hay que investigar. ¿Y cómo ha evolucionado? Pues, a ver, evidentemente venimos de donde venimos. Antiguamente, pues sí que es cierto que cuando yo empecé cada vez se hablaba más de educación canina en positivo y realmente, por ejemplo, pues sí, hay muchas personas que han utilizado métodos tradicionales porque no había otra cosa. Yo en ese sentido, pues tengo suerte de que no viví eso, no tuve que empezar con ese tipo de métodos porque ya había unas alternativas que otra gente había luchado además mucho porque las hubiera. Pero sí que es cierto que está habiendo un cambio de perspectiva, cada vez a entender más desde la ciencia al perro. Por ejemplo, se presta más atención a todas las hormonas, al tema de hormonas, de cómo funciona, a todo el componente de neurología. Y también está habiendo un cambio de perspectiva alejándonos un poquito del adiestramiento puro y duro hacia un punto de entender realmente cuáles son las necesidades del perro y comprender cómo es la especie y por qué pues muchas veces lo que se etiqueta como un problema de comportamiento en realidad no lo es, ¿no? Es un perro. Entonces creo que está habiendo pues grandes cambios a nivel mental y creo que, siempre se lo digo a todas mis alumnas, cuando miremos lo que hacemos hoy, dentro de 20 años, nos echaremos las manos a la cabeza y diremos, madre mía, qué brutos éramos, no entendíamos nada, porque de esto va la cosa. Claro. En 10 años ha evolucionado muchísimo la educación canina, muchísimo. Sí, no, eso es verdad. Y menos mal que hay profesionales que van evolucionando, porque todos sabemos que todavía hay unos cuantos que se quedaron en hace 10 años. Pero bueno. Sí, al final, claro, es que es muchísimo más fácil, ¿no? Entre comillas. A mí alguna persona que me ha preguntado, pero bueno, ¿no puedes darme un truco? Sí, yo sé cómo hacer que un perro deje de emitir un comportamiento en 5 minutos, pero no es ético ni nada. Entonces, claro, actualizarse implica gastar muchísimo dinero al año en formación. Yo me formo continuamente, implica una cantidad de tiempo ingente de dedicar a leer estudios, dedicarte a investigar qué hacen otros compañeros en otros países, aprender inglés, por ejemplo, que parece una tontería, pero me parece No, claro. fundamental. Entonces, pues es mucho más fácil, ¿no? Quedarse anclado en el pasado y ya está. Y entonces, lo que íbamos a hablar, bueno, entre otras muchas cosas que podemos charlar, pero la idea era problemas de comportamiento o comportamientos problemáticos, no sé cómo lo ponías tú, porque, pues para que nos expliques la diferencia. Y, postdata, también te iba a preguntar sobre esos presuntos problemas que muchas veces los causamos nosotros, las personas, sin darnos cuenta a nuestros propios perros, pues vamos, si me puedes ayudar a aclarar. Sí, aquí, bueno, lo primero habría que empezar a hablar de qué es un problema de comportamiento, porque ya hay, en esas palabras ya hay un gran debate. Yo la verdad es que soy una persona que
que no soy nada fino al hablar ni tal. Y sí, utilizo etiquetas para facilitar la comunicación. Ujú. Entonces utilizo la palabra en la etiqueta problemas de comportamiento cuando si nos pusiéramos, nos sentáramos aquí a un debate serio y demás, probablemente deberíamos eliminarla. Pero sí que es cierto que nos ayuda en la comunicación, que al final para eso son las etiquetas, ¿vale? Para facilitar el lenguaje. Entonces, realmente muchas cosas que se tildan como problemas de comportamiento para mí no lo son. Cuando hablo con mis alumnas de las clases de problemas de comportamiento, hablamos precisamente de esto, porque el enfoque a nivel de terapia va a ser completamente diferente. Es que en algunos casos no es necesaria una terapia. Entonces, un problema de comportamiento realmente es algo que no es adaptativo para el perro como especie, como animal, o que no se presenta de una forma normal dentro del etograma, dentro del comportamiento de la especie. Un perro que se come piedras no es algo adaptativo, entonces ahí podríamos estar hablando de un problema de comportamiento. Un perro que presenta agresión hacia otros perros no es algo normal. Entonces, para mí, esos son problemas de comportamiento, cuando hay algo que no es normal en esa especie. Vale. Cuando un perro ladra al timbre o cuando un perro tira de la correa, no es un problema de comportamiento, es lo que llamo comportamiento problemático. ¿Por qué? Porque es problemático para nosotros, para el ser humano, para esa sociedad o para ese entorno concreto. Y aquí hay Vale. una característica que es muy importante. Pasar a ser un comportamiento problemático depende de quién lo valore, ¿no? Yo siempre hago este ejemplo. Hay determinadas personas que un perro que reaccione cuando está en el jardín a cuando pasa una persona no es ningún problema, es lo que tiene que hacer, está guardando. Ujú. Sin embargo, para otra persona sí que es un Sí, problema. sí. Entonces, al final ahí tenemos que trabajar el factor humano. ¿Vale? Si el perro tira de la correa, evidentemente, un perro que tira de la correa puede haber muchísimas cosas detrás y demás, pero lo primero que hay que decirle al humano ya es que es un perro. Y lo natural es que vaya más o menos rápido al punto al que quiere llegar. Partiendo de esa base, todo lo que queramos modificar, tenemos que saber que estamos yendo contra su especie, contra Vale. lo que le dice la naturaleza. Y claro, cuando esto le dices a la gente, se le queda un poco cara así y dice, ay, no lo había pensado. Y al final, pues también se trata un poco de eso, ¿no? Yo hago mucho la equiparación con la gente. Digo, imagínate que tu perro no es un perro, que es un tigre. ¿Qué haría un tigre si le quitas el plato de comida? ¿Qué haría un tigre si le pones un arnés y una correa? Un tigre o cualquier animal X. Por mucho que haya convivido con nosotros durante mucho tiempo, no deja de ser un animal. Y además, esto es una cosa que estaba pensando esta mañana, a raíz de esta entrevista, realmente los cambios a nivel social, en la sociedad humana, se Ujú. producen a toda velocidad. No tiene nada que ver la sociedad humana de este 2023 a la del 2000 o a la de 1980. El perro no se puede adaptar. Si no nos adaptamos ni siquiera los humanos, ¿cómo se va a adaptar el perro? Por ejemplo, estamos encontrando un montón de perros con problemas en entornos urbanos de reactividad, de estrés, de nerviosismo. Claro, la cantidad de estímulos que hay ahora mismo no tiene nada que ver con la cantidad de estímulos que había hace 40 años. Claro. Y a los Entonces, perros nadie les ha dado la noticia, quiero decir, que el mundo ha cambiado y que tienen que cambiar ellos así milagrosamente. Y una pregunta antes de que sigas, o sea, porque como dices que te estás encontrando con muchos perros con esos problemas, ¿cuáles son las dos cosas? O sea, ¿cuáles son los comportamientos problemáticos que con más frecuencia llevan a que te consulten a ti? ¿Y cuáles son los problemas de comportamiento que, de nuevo, acaban en tu consulta? Los más frecuentes, quiero decir, para saber un poco, porque entiendo que tú sí tratas normalmente a perros urbanos, o entre comillas, vaya, urbanitas, vamos. sí, de todo. Vale, Perros urbanos, perros porque yo trabajo tanto presencial como online por vale. muchos sitios, entonces me llega de todo. En problemas de comportamiento,
estoy encontrando muchos problemas relacionados con el miedo, que nuevamente, pues habría que decir problema de comportamiento, entre Ya, comillas, luego hablaremos, pero pues muchos perros que tienen el sistema digestivo destrozado y eso implica, eso se relaciona directamente con el miedo. Pero sobre todo, quizás lo que más se me suele llamar es por temas de conductas reactivas vale. hacia otros perros o hacia personas. Al final, sí que es cierto que, aunque esté cambiando un poco, la gente te suele llamar cuando ya hay un problema que ya no se puede convivir con él. Gran error, por cierto. Claro, Pero que esos problemas con los que no se suele convivir suelen por ahí. También problemas de protección de recursos, ¿vale? Un perro que ya está emitiendo conductas como marcajes o incluso sí, mordiscos cuando la persona se acerca al sofá o cuando se acerca a un espacio como la cocina, ¿vale? También me llaman por ese tipo de cosas. Eh, y otro problema por el que me suelen llamar y que volveríamos a tener un debate sobre la etiqueta es la ansiedad por separación. ya, Por ejemplo, la ansiedad por separación no es natural que el perro se separe de su grupo social. Ahora bien, ¿qué pasa? Se pasa un problema cuando hay esa necesidad por parte de nuestra especie, de esa separación, y el perro, una cosa es que no le guste quedarse solo, otra cosa es que detone en conductas como atravesar un tabique, tirarse por una ventana, como son casos que he visto, o incluso empiecen vómitos, diarreas, etcétera, por los niveles de cortisol. Ahí estaríamos pues hablando más de problema de comportamiento en todo caso. Comportamientos problemáticos que me suelen llamar ladridos. Ladridos cuando suena el timbre. O, por ejemplo, tengo un perro que es que esto también me hace mucha gracia. He seleccionado a esta raza durante cientos de años para que haga esto. Y ahora lo meto en mi familia y quiero que no lo haga. como por ejemplo, Pastoreo, por ejemplo, ya, caza. sí, Esto es muy habitual, ¿ves? Mira, un buen ejemplo de comportamiento problemático serían perros seleccionados de caza que se van, que se escapan cuando están pasando por el monte. Claro, eh, por eso es muy importante el asesoramiento antes de que el perro entre en la familia. mm, Oye, como me pasó hace un tiempo con unos chicos, viven en un sitio que es el monte y que además no va casi nadie por ahí, con lo cual hay pizzería toda la que quieras sin más. Y tienes un beagle que viene además de línea de cazadores, trabaja un cazador, etcétera, etcétera, etcétera. Y se va. Pues sí, claro, se va. Entonces, ahí la primera parte es concienciar a la persona. La segunda, sí, puedes hacer cosas de una forma amable para fomentar pues, que el perro esté más pendiente de ti, para saciar esas necesidades que como especie tiene y como raza tiene, pero también hay que entender que tienes un beagle que viene de línea claro. de caza y vives en un entorno pues, que está lleno de lechería. ¿Qué consejos le das? Entonces, la gente, sí, que sería estupendo que te llamasen antes de adoptar a un perro, no voy a hablar de comprar, de adoptar. eh, Sería genial que te llamase más gente. ¿Qué consejos le darías a alguien que está pensando en adoptar entonces? Vale, yo lo primero que hago es un estudio de la familia, Ah, ¿vale? Cuáles son sus hobbies, cuáles son sus intereses, cuáles son sus horarios, aunque suene feo, cuál es su economía, su sí, sí, capacidad sí, económica, porque no lo mismo. sí. A partir de ese estudio de la familia, entonces ahí empiezo a generar tendencias. ¿Qué podría encajar? Joder, si eres una persona que eres muy sedentaria, pues oyes, quizás un border collie, un perro más cañero, pues no sea la mejor opción. Vaya. O si eres una persona que estás todo el día en el monte o que te encanta correr, que te encanta hacer deportes, que tal, pues oyes, igual un moloso tampoco es la mejor opción, porque vas a querer darle más caña al perro de la que pueda Claro, soportar probablemente. Y ya no solo eso, estamos hablando de adoptar, yo siempre me inclino por la adopción, la edad del perro. O sea, yo, por ejemplo, familias primerizas que suelo recomendar un galgo adulto, porque el galgo es un perro que es una gozada, que, a ver, siempre que no haya problemas, por detrás, claro. siempre estamos hablando de perros que viven
digamos, sin problemas hasta donde sabemos. Pero es un perro que es muy tranquilo, pero que después, si te vas a hacer una ruta perfectamente, sin ningún tipo de problema, pero generalmente, de hecho, decimos mucho lo de galgo de sofá, ¿no? Porque se pone en el Sí, sofá y ya está. Entonces, en líneas generales suele ser bastante sencillo. Y el componente adulto, sí. incluso senior, ya te diría. O sea, a mí cuando la gente me pregunta, digo, yo no meto cachorros en mi casa. Yo sí puedo meter un perro senior, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque vienen, o sea, ya vienen bastante más tranquilos, tienen una capacidad de adaptación generalmente mayor, no tienes que trabajar toda la fase esa de cachorro, perro adolescente, que como en cualquier animal, incluido el humano, pues es Sí, complicadilla. Entonces, es un factor importante. Después, las necesidades también del individuo. Pues oyes, no va a ser lo mismo adoptar un perro con lismania que un perro tal. Pues es que si te lo puedes permitir, mejor uno con lismania, por ejemplo, porque estás ayudando a un perro que lo ya, necesitaba, ¿vale? Entonces hay que enfocarse. Lo mismo con niños. ¿Hay niños en casa? Pues ahí ya tendré que vigilar el individuo, el perro, sí. conocer al perro a nivel individual, ya no a nivel raza ni nada por el estilo. Entonces, son un montón de factores que van a afectar en que haya una devolución del perro después o no. Sí. Yo me he encontrado con situaciones de decir, voy a llamar a X protectora y decirles que qué habéis hecho, no podéis hacer las cosas así, no le podéis dar esto a una persona que nunca ha tenido un perro. Esto no solo protectoras, criadores también, o sea, se hacen casi peor, se hacen muchas barbaridades. Al final, creo que en todo el concepto del mundo del perro tenemos que ir concienciando y tomando valor sobre la importancia de este tipo de cosas, de hacer eso que le llaman ahora el match, ¿no? Entre la familia y el perro y Sí. buscar lo indicado, vamos. No, y además yo creo que lo que estás diciendo tú, o sea, hay muchas veces que las propias protectoras, por falta de recursos, no pueden hacerlo muy bien. Entonces, contar con un educador, con alguien como tú, para suplir lo que la propia protectora no puede hacer porque no dan abasto, sería estupendo, fabuloso, por no decir otra cosa. Sí, la verdad que sí. Y- Exactamente. Al final es eso, las protectoras, por desgracia, no pueden más. no, claro, hacen lo que pueden y bastante Claro, hacen. Sí, claro, ya. claro. Y sin ayuda, eso, que muchas veces yo soy el primer crítico con los educadores, que vamos a las protes en plan de yo vengo aquí a, como, no, tío, tú vienes aquí a limpiar mierda y nos vamos a ir conociendo y vamos a ir fluyendo. Una protectora no puede decir, oye, aparece Menganito, te vas a encargar del área de adopciones, ni de coña. Claro. Tiene que conocerte muy bien, saber muy bien cómo piensas, porque no puede, está dando perros, No, no, son. claro, es súper importante, o sea, al final es la clave de todo, sí, sí, Exactamente. Y siempre te puedes equivocar, ¿vale? sí, O sea, aun haciéndolo todo bien, siempre te puedes claro. equivocar, ¿vale? Entonces, de hecho, conozco un caso que pasó hace poco, que todo pintaba bien, todo era maravilloso, pero ¿qué pasa? Eh, Cuando adoptamos o compramos un perro, porque la gente piensa que solo pasa con las adopciones, pero con las compras también, el perro al llegar a casa pueden aparecer cosas que no se habían visto antes. ¿Vale? En este caso, pues por ejemplo, ocurrió eso, aparecieron cosas y se hizo incompatible por un riesgo de bienestar, ¿vale? Sí, Había peleas entre dos de los perros. Pues en ese momento, ya está, nos hemos claro, claro. equivocado, damos marcha atrás, corregimos la situación y listo. Sí, no se puede trabajar, ojo, si se puede trabajar a nivel de comportamiento y demás, fenomenal, pero hay situaciones en que por la disponibilidad de la familia o por la situación que sea, No no se se puede. puede. Pues ya está, damos marcha atrás, nos hemos equivocado, somos humanos, es lo que hay. Hay que intentar hacer siempre las cosas lo mejor posible. Vaya. Pues sí. Y en lo que estábamos hablando antes de los comportamientos problemáticos, que evidentemente tú tienes que explicarle a la gente que te consulta por ello, pues que cambien un poco el chip y que piensen en perro. Entonces, ¿en cuáles te has encontrado más como, no rechazo, pero hay veces que nos cuesta cambiar el chip porque tenemos, pues eso, porque por mucha que te lo tienen que explicar varias veces para que digas, venga, tengo que pensar en perro y tengo que pensar en mi perro porque si no le estoy fastidiando, por no decirlo. El ladrido
es uno de los más habituales. Incluso hay mucho ladrido, ¿vale? O sea, puede ser ladrido, un ladrido de alerta, por ejemplo. Y yo tengo a una que es particularmente en eso, y por mucho que lo sepa, que el ladrido es comunicación, hay días que es como de, puedes callar, por Dios. Pero vamos, sí, entiendo que... Ahí también hay un componente, yo tengo una teoría, que es como cuando los humanos nos sensibilizamos al lloro del bebé, de nuestro bebé, yo creo que nos sensibilizamos más al ladrido de nuestros perros. Yo llego a casas donde escucho perros ladrar continuamente y no me entero, sin embargo llego a mi casa y mis perros ladran y es como, joder, estamos sensibilizados ahí. Pero Seguramente. aquí es que al final es lo de siempre, hay que ver, joder. El perro igual está ladrando para avisarte de que hay una potencial amenaza afuera. La potencial amenaza puede ser carteros, sí, para ti, para el perro es una potencial amenaza y se le ha seleccionado para que haga eso. Entonces, es súper injusto y me parece súper duro, si lo vemos desde la empatía, pedirle que no lo haga. ¿Vale? O sea, enfadarte con él por eso, que somos Mm, humanos, tenemos emociones y sí, sí. nos cabreamos, ¿eh? No voy aquí a decir tal. Es compatible saber que lo estás haciendo mal con hacerlo mal, quiero decir que a mí Sí, me... En fin. completamente compatible. Y de hecho ahora se está cayendo una sobreexigencia hacia la parte humana en este sentido, que también podríamos hablarlo algo entendido. Pero lo que tenemos que parar, pensar y decir, joder, si es que tengo este perro que ha sido seleccionado para esto. ¿Vale? Entonces, eso nos ayuda a entender y a desvalorizar lo que para nosotros era un problema también. Sí, El tema de, pues eso, vuelvo a tirar a la correa, lo mismo. Tres cuartos, lo mismo. El tema de que se vaya el perro, pues, joder, ya mucha gente, siempre voy a hablar de generalidades, ¿vale? Pero después cada individuo es un mundo, que no quiero aquí sí, tal, pero realmente, yo siempre digo, yo no puedo tener un podenco. Es imposible para mí tener un podenco, porque moriría infartado cada paseo. Claro, es que es así, yo soy de perro pastor porque estamos tratando, pues eso, viéndonos, haciendo cosas, tal, tal, y mis pastores se piran por ahí, pero tardan minutos sí, en volver, vuelve. ¿vale? O sea, vuelven. Yo un perro que se me marche una hora, yo infarto directamente. Entonces, si tú eres una persona que tiene esa inseguridad o que tiene esa necesidad de control o lo que sea, ¿vale? Pero tienes que saber que eso es natural. O, por ejemplo, cuando hablamos de huskies, por ejemplo, "No, joder, que son desobedientes". Sí, claro, claro que son. No son desobedientes, es que se ha seleccionado de forma natural eso, además, en el husky. Entonces, eso ayuda a generar ese puntito de empatía. Eh, También ya podríamos meternos en, por ejemplo, el tema del pastor alemán, que es muy típico, ¿no? El pastor alemán ladrando en la valla para proteger la casa. Tuve una llamada hace un tiempo que al final no trabajé con ellos. Eh, la persona tenía un pastor alemán que reaccionaba en la valla, Sí, ¿vale? Y claro, reaccionaba en la calle. Entonces, bueno, pues tenía una reactividad presentada hacia personas. Y entonces, pues una de las primeras cosas que yo digo, él no debe vivir en la calle, el perro no debe vivir en el jardín. Pero bueno, su objetivo era que siguiera haciendo esa conducta en el jardín, pero que no la hiciera en la calle. O sea, quiero que le ladre a las personas cuando pasan por el frente de mi casa, pero luego cuando salimos a la calle, no, que sea súper sociable. Digo, tú quieres un perro de guarda, lo primero, yo no trabajo ese tipo de cosas, no me interesa. ya, sí. Lo segundo, milagros a Lourdes. O sea, no puedes hacer ese tipo de cosas porque tú, mm, este tipo de conductas que se han seleccionado, además, están muy vinculadas al miedo, a la inseguridad, ¿vale? Los pastores generalmente tienen componentes de inseguridad importantes en este sentido. Pero si tú has seleccionado eso, para mí es que no te puedes meter a decir que tienes un problema en ese sentido. No, es que tú sabes lo que ibas a por eso, lo estabas buscando. Mm, Y además después, pues, por ejemplo, en el caso del pastor alemán, añades los problemas de salud y es que tienes un cóctel ya, maravilloso. Y las selecciones que se han hecho, ¿no? Ya no solo de criadores más oficiales, que hay menos, pero, joder, en los pueblos ya. que se han juntado perros con miedo, perros muy reactivos, con conductas muy reactivas, con perros con conductas muy reactivas para sacar perros con conductas muy reactivas. Y luego a pasear, luego
le doy un cachorro a mi primo, el de Madrid, Sí. y a pasar por la ciudad y a funcionar. Dices, vale, Sí, ya de partida, Houston tenemos un problema, sí. claro. Y sí, no, no, efectivamente. Pero, o sea, claro, porque volviendo a la ciudad, que es donde yo creo que la gran mayoría de la gente que tiene perro y sigue señor perro suelen estar más en entornos urbanos. ¿Qué ¿Qué comportamientos? Porque bueno, sí, al final mucha gente, yo también lo veo, no hace falta, yo no soy educadora, pero lo ves que te charlan en el parque o lo que sea, es pues cuando dos perros se encuentran, cuando van con correa, que algunos, pues eso, son más reactivos que otros. Yo no sé cuánto de todo esto, bueno, supongo que es mucha exigencia que le ponemos a los perros sin contar con ellos, y hay veces que también ves cosas que dices, lo está haciendo un poco, o sea, yo lo veo desde lejos, digo, muy bien no lo está haciendo. O sea, hay cosas que hacemos nosotros sin darnos cuenta que generan esos problemas de comportamiento o, en fin, cuando se encuentran dos perros paseando por la ciudad. Para empezar, ya diríamos que todos los problemas de comportamiento de los perros es por nosotros. O sea, Bien, si tú vale. tienes un perro en un estado natural, Sí, no, no tiene esos problemas, sí, no tiene efectivamente. problema. Vale. A no ser que haya un problema neurológico o alguna cosa por el Bueno, estilo. pero a ver, que puede ser un problema heredado, en el sentido de que tú a lo mejor has Sí, adoptado un perro adulto y te ha tocado. Y te toca lidiar con esto. sí, además, o sea, lo primero es el entorno donde vive el perro, Vale. ¿vale? Eso es lo primero que hay que valorar, ¿no? Por ejemplo, es que claro, cuando vemos un problema, el perro reacciona con otro perro, nos fijamos en que reacciona con otro perro y muchas veces nos quedamos en, puede haber un problema comunicativo ahí, Ya. puede haber un condicionamiento hecho, pues sí, o puede ser que ayer por la noche dieras un paseo por Gran Vía, se estresara un huevo y está detonando por aquí Sí. ahora. Por eso el trabajo educador canino tiene un componente de Sherlock Holmes brutal. ¿Vale? Tienes que investigar muchísimo. Vale. Entonces, hay que mirar el entorno donde vive el perro, ¿vale? Los estresores que tiene el perro, ¿vale? También, evidentemente, mirar, porque es lo que te decía antes, ahora mismo, para mí, estoy encontrándome con un montón de alumnos, clientes, ¿Mm? que vienen probados, Sí. porque dicen, yo sé que yo soy el problema de mi perro. Ya. Ojo con esto, que nos estamos pasando de vuelta, ¿eh? Sí, sí, eso es muy interesante. Porque sí, tú puedes añadir más leña al fuego o incluso puedes tú originar el problema, pero en muchos casos no. En muchos casos, pues sí, la tensión que tú sientes en el momento pues, va a añadir más leña al fuego, puede ser, pero el problema viene de otro lado. Sí. Y culpabilizarse no vale de absolutamente nada, ¿vale? Porque lo único que vas es agobiarte más, a estar peor, no, reset, ¿vale? Entonces sí, hay cosas que hacemos mal, hay cosas que hacemos mal desde el minuto en que como especie le hemos puesto una correa. Bien, Sí. ¿vale? Esto es, te voy a poner una camisa de fuerza y te voy a meter en un patio con 40 personas haciendo cosas raras y no gruñas, ¿vale? Sí. Pues así, igual gruño, ¿vale? Entonces, partiendo de la base de que estamos metiendo cosas muy antinaturales y que impiden, por ejemplo, porque al final ir atado impide una correcta comunicación. Bien, Sí. es lo que hay, tenemos que llevarles atados por su seguridad y demás. Cosas que se hacen, por ejemplo, en Segovia hay algo, no sé por qué, no entiendo por qué, no dejan relacionarse los perros. O sea, tú vas con un perro completamente sociable por la calle, aparece otro de frente y ya empiezan a tirar la correa para cambiarse de acera, Sí. ¿vale? Entonces, toda esa tensión la está añadiendo la parte humana, ¿vale? Siempre hablamos en perros que no presentan problemas, evidentemente, vamos a intentar pues que la interacción, si es con correa, sea con una correa sin tensión, dejando... Al final tenemos que simular lo que sea lo más natural posible, básicamente, ¿vale? Entonces, si pudiera ser sin correa, sería mejor, siempre que haya buena... que la interacción esté siendo correcta, ¿vale? Pasa muchas veces, ay, mi perro está jugando, mira cómo juega, no, tu perro está huyendo. Y para el otro perro ahora mismo es una liebre, ¿no? Esto pasa. Y el Cuando otro día, o sea, de hecho tuve una charla sobre esto que a mí también me parece muy sorprendente, que hay muchos comportamientos que pensamos que son juego y no lo son, porque generalmente, me incluyo, leemos mal a nuestros perros, que ese es un problema de base, imagino.
Sí, nunca nos vamos a conseguir leer bien. Yo voy a deprimir al personal. Ayer justo se lo decía a una alumna, le digo, nunca vas a entender completamente a tu perro. ¿Por qué? Porque nunca vas a entender completamente a tu pareja, porque nunca vas a entender completamente a tu amigo, porque somos individuos complejos, tanto los perros como los seres humanos. Entonces, lo que vamos a hacer es ir aprendiendo a lo largo de la vida sobre el individuo. Yo no puedo decirte por un vídeo, que ahora está muy de moda esto, de que ponen un vídeo de 30 segundos, lo analizo y una sentencia. Tu perro está haciendo esto. Ya, ahí a mí hay un componente de adivinación importante, porque puede haber mil motivaciones. Yo puedo decir, bueno, pues a mí me parece que tu perro está utilizando esos comportamientos de juego pues para redirigir estrés, por ejemplo. O yo sé que, claro, hoy por hoy, después de casi 7 años con uno de mis perros, con Grok, yo sé que cuando él hace una reverencia es para intentar evitar conflictos y en cuanto el otro perro dice, ah, que eres buen rollo, que quieres jugar conmigo, mi perro dice, "Ah, hasta luego, ya Te está". tira. El conflicto es una estrategia comunicativa. Sí. Pero volvemos al tema de las etiquetas. ¿Qué es el juego? El juego, la palabra juego es una etiqueta, engloba un montón de comportamientos, ¿vale? Entonces, no es sencillo. Pero desde luego al final, y después, bueno, esto también es importante, que una señal comunicativa no es lo mismo tuvo con B que tuvo con V. Entonces, una señal comunicativa va a variar un montón dependiendo del contexto, dependiendo del individuo. ¿No? No es lo mismo un acecho en un individuo que un acecho en otro, o un acecho en una situación que un acecho en otro. Entonces, claro, nosotros hemos hecho un catálogo de señales comunicativas, hemos hecho tal, ya, y los que no sabemos, por ejemplo, yo trabajo muchísimo con la comunicación química, con la comunicación a través del orín. Cuando trabajo con conductas reactivas y demás, le enseño al perro a, antes de llegar al contacto, antes de llegar a esa aproximación, ya desde lejos entable una conversación y me ayuda porque los perros, spoiler, lo natural es que quieran evitar el conflicto. ¿Vale? Entonces me ayuda a darle una estrategia para evitar el conflicto en distancia, por ejemplo. ¿Que sabemos lo que se dicen a través de los pises? ¿Cómo No. haces eso? O sea, eso que dices que le animas al perro a hacer eso, ¿cómo lo haces? Yo trabajo en distancia, que vea Ajá. al otro perro en distancia, ¿vale? Y ahí generalmente, como no pueden llegar, porque evidentemente van atados, ¿vale? Empiezan a utilizar estrategias de hacer un pis. Entonces, si el perro hace un pis aquí, luego me retiro con él, acerco al otro, Vale, lo huele, le sí, contesta, lo retiro, vale, más. vale, Lo vale. máximo creo que fue 8 o 9 pises seguidos, ¿vale? Qué bueno, qué Pero bueno. además ves el comportamiento del perro como un perro que estaba súper tenso se va como desinflando y se va relajando a través. Y hay un momento en que uno de los dos corta ya, dice, bueno, ya he tenido suficiente, me voy o lo que sea. Esto es lo más frecuente, ¿vale? Yo puedo decir, mira, aquí con ese pis, por la reacción del otro, tal, le ha dicho que él no quiere problemas o le ha dicho, como te acerques te doy. Sí, yo digo eso. Esas son mis suposiciones y algún día, quizás dentro de muchos años, podremos analizar un pis de estos y de alguna forma la ciencia nos explicará qué quería decir realmente el perro. No Bien. sé si va a llegar ese día. Sería maravilloso y fliparemos. Fliparemos por colores. Yo he visto perros recibir una situación que no le gustaba por parte de su guía, que su mano había hecho un comportamiento que al perro no le había gustado y automáticamente girarse y hacer un pis. Ese pis era para su mano, ¿vale? Qué bueno, Claro, sí, sí, es lenguaje, sí. ¿vale? Igual que el rascado en el suelo, igual que un rascado en la pared, ¿vale? Ahora, es lo que digo, nosotros interpretamos, pero interpretamos desde no tener ni puñetera idea, ¿vale? O sea, dentro de lo que tal, por mucho que investiguemos, nos quedan años luz, estamos a años luz del conocimiento total, no va a llegar a ese punto. Entonces, que la gente tampoco se agobie. O sea, hay que tener unas nociones básicas Sí. de comunicación, hay que saberlas aplicar a tu compañero o compañera, ¿vale? A tu perro, ¿vale? Porque tu perro es uno entre millones. eh, y ya está, y ir fluyendo y ir aprendiendo a lo largo de la vida. No empezar, me encuentro gente que me dice, joder, Dani, es que el perro ha bostezado. Bueno, acaba de levantarse, claro que ha bostezado.
¿vale? Sí, sí, te O puedes bloquear porque te llegan tantos, igual que a los perros, o sea, que estamos como perros en esto, nos llegan tanto, porque a mí me ha pasado a veces con alguna charla con algún educador y es como que al final me quedo mirando a mi perra diciendo, no puedo hablarte porque entonces son demasiado no sé qué, y digo, mira, voy a que tranquilizarme porque si no, no puedo, o sea, no puedo interaccionar con la perra estando bloqueada. Y es verdad que hay veces que te dan tantísimos consejos que es como, ¿por dónde empiezo? Si solo sé que no sé nada, o sea, en fin, y es verdad. Pero bueno, que está bien tener unas nociones básicas de comunicación canina para, pues eso, para saber, porque hay gente, hombre, la mayoría ya lo sabe, pero todavía sigue habiendo personas que eso, que el bostezo, piensan que siempre es un bostezo. Bueno, pues no, puede ser otras cosas, o que esté agobiado, o que no sé qué, pero en fin, que hay muchas. Pero tampoco quiere decir que cada bostezo sea un problema, como dices tú. O sea, exactamente, al final es aprender el idioma en general de tu perro y también valorar las situaciones y que salga de una forma natural. O sea, yo cuando veo a mis perros interactuar, que es uno de mis hobbies, de hecho, incluso desde la ventana me quedo mirándoles y viendo, ¿vale? No estoy pensando, mira, aquí ha hecho un pestaneo, aquí la oreja izquierda, tal, tal. No, yo entiendo ya, o sea, de forma subconsciente, igual que cuando tú hablas, no piensas vale, voy a utilizar tubo con B, voy a utilizar tal. No, lo has interiorizado. O cuando estás aprendiendo un idioma, al principio sí que es cierto que vas pensando las palabras un poco, pero cuando ya lo vas asimilando, se interioriza. Y eso es a lo que tenemos que llegar con nuestro perro. Y después, ojo, ojo, ojo con las valoraciones de perros desconocidos. Yo, por ejemplo, en mis grupos de trabajo, socialización y demás, les pido a los alumnos que en las interacciones miren al perro de los otros. ajá. Digo, por ejemplo, si hay un perro que tiene más inseguridad con otros perros, yo le digo a la otra persona, tienes que valorar cuando el perro de la otra persona se pueda sentir inseguro para dejarte acercar o lo que sea. Porque es interesante valorar ese tipo de cosas a la hora de que tú vas con tu perro por la calle y te vas a acercar a otro perro. Pero ojo con sacar sentencias firmes. No, no, tu perro lo que quiere aquí es jugar. Bueno, eso lo sabrá su persona, ¿vale? Lo que quiere su perro. Mm. ¿Vale? Porque al final, yo creo que esto también viene mucho de las redes sociales, de que se ponen muchas sentencias, ¿no? Esto es así, o dogmas, esto es así, esto es así, esto es así. Yo soy gallego, entonces todo depende. O sea, así de claro. Y volviendo a lo que me habías preguntado, que me voy por las ramas, eh, al final es eso, es entender cada una persona a su perro, intentar hacer las cosas de lo mejor posible, estate relajado en las interacciones, intenta prevenir las situaciones, no metas a tu perro en situaciones que no puede gestionar. Hace poco pasé por aquí por uno de los nuevos pibicanes de Segovia y era horrible, o sea, estaban todos los perros diciendo, por favor, sácanos de aquí, ¿vale? Sí, de eso también te quería preguntar. Has mencionado la palabra mágica, pipicán, pero bueno, sí, porque es verdad, yo creo que hay, o sea, el comportamiento de los humanos y de los perros en los pipicanes es importante mencionarlo porque hay gente y perros que, por desgracia para ellos, solo van sueltos en los pipicanes. A mí me parece un drama que se le va a hacer, pero es lo que hay. Entonces, tú tienes un artículo en tu web, que lo mencionaré cuando saque esto, hablando de los comportamientos en los parques caninos, que es muy importante, y el otro día hablábamos de los bonitos elementos de agility que colocan en demasiados parques caninos, cuya utilidad es, te cedo la palabra. Bueno, para leña, para la chimenea. Está muy bien. A ver, partimos de la base de que un pipicán al uso no es un espacio, no vale para nada. Es un bulldozer, lo tiramos y ya está, ¿vale? Porque no es un entorno. Siempre que hablamos de perros, vamos a buscar acercarnos lo máximo posible a la naturaleza. Ya está. Entonces, un espacio limitado no es bueno para un perro, ¿vale? Los pipicanes suelen ser pequeñitos. Yo no me refiero a los grandes parques caninos que hay en algunos No, eso es puntos. distinto, sí. Como los que puedo dar en Asturias. Bueno, en Asturias además suelen no estar vallados, que mola mucho, porque entonces, hombre, solamente suelta al perro el que sabe que su perro vuelve. O sea, el que tiene. ¿Se puede saber qué hacéis? Bueno, da igual. Pero es verdad que en la mayoría de ciudades las áreas caninas, salvo excepciones, son pequeñas. Son Sí. pequeñas. Y luego, esta moda, bueno, esta moda lleva bastantes años de poner elementos de agility, entre comillas. El agility es un deporte. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, no me voy a meter en ese berenjenal.
pero es un deporte. Para hacer un deporte hay que aprender a hacer ese deporte, ¿vale? Cuando va alguien que no tiene agility a un BB Gun de estos y se pone a utilizar los elementos de agility, cuando tú practicas un deporte sin saber practicarlo, pueden haber problemas, puede haber lesiones, por ejemplo. Sí. Es lo que puede ocurrir. Entonces, para mí, para empezar, ya es un riesgo a la salud de los propios perros. Por otro lado, los materiales con los que se suelen hacer no son los correctos, ¿vale? Los materiales de agility valen una pasta porque tienen que estar hechos de una forma determinada para ser lo más seguros posible. Una valla que si el perro la toca con la pata, por ejemplo, se caiga y no haga daño al perro. Sin embargo, aquí te ponen un tablón de madera y que se estampe y que se parta una pata, no pasa nada. ¿Vale? Por otro lado, muchas veces, pues eso, son elementos de madera y demás que con la lluvia se acaban pudriendo, se acaban astillando, entonces el perro se pincha, ¿vale? Entonces los materiales no suelen ser los correctos, ¿vale? Igual hay alguno que tenga materiales correctos, yo hasta la fecha no lo he visto. Por otro lado, el momento en que la persona va con el perro a un, voy a llamarle parque canino, en lo ideal, debería ser un momento para satisfacer las necesidades básicas de un perro. Ujú. Hacer agility no es una necesidad básica de un perro. El ejercicio sí lo es, ¿vale? Pero realmente la necesidad básica del perro es el ejercicio, pero que parta de él. Yo siempre digo, el perro no necesita salir a hacer running contigo. El perro lo que necesita es que tú estés haciendo una ruta de montaña y él ahora corra un momento para allá, pare, corra otro momento para allá, se suba a unas piedras. Ahí está viendo un ejercicio físico que surge de la decisión del propio perro, ¿vale? Ese es el que necesita. ¿Que pueda venirle bien hacer agility de una forma estructurada y demás? Puede ser. ¿Que a otros no? Puede ser. No me meto ahí. Pero desde luego no está respondiendo a una necesidad básica, ¿vale? Sería muchísimo más interesante, en vez de una pista de agility ahí, sería muchísimo más interesante hacer un jardín de estimulación sensorial, hacer una zona de arena donde el perro pueda escarbar, hacer unos túneles donde se pueda meter, siempre que sean seguros y demás, hacer ese tipo de cosas que sacien esas necesidades básicas. Y Y luego, sí, perdona que te interrumpa, o sea, en las actuales áreas caninas, dado su limitado espacio y dado lo que comentabas tú al principio de lo que has visto en Segovia y lo que se ve en Madrid, en cualquier parque canino o en cualquier ciudad, vamos, en Barcelona y en todos lados, que, o sea, lo habitual es que los perros en esos entornos es que sea beneficioso para ellos o sea lo contrario, porque esa es la pregunta del millón, supongo. Es decir, ¿están realmente, o sea, hay alguna necesidad vital del perro que se satisfaga en estos espacios? no. Es bastante categórico. No. Al pipitán, tal y como lo entendemos, que pueden ser 20 metros cuadrados, que pueden ser, no sé, lo que encontramos habitualmente, no. Bueno, la necesidad que pueda saciar ahí es hacer pis y hacer cagas y solo se dejas hacerlo ahí, Ya. ¿vale? Pero no. Estar suelto si es un perro que no está suelto, pero es que no va a estar suelto de la forma correcta, porque no hay el espacio necesario para que tenga la parte de esparcimiento, ¿vale? Que sería la necesidad básica. Entonces, tampoco. Generalmente lo que vas a encontrar son cosas en contra, porque dices, no, pero para socializar no es la forma correcta de socializar. Punto. Es que no hay más. Es que aquí sí que soy drástico. No hay el espacio suficiente para que la comunicación se produzca de forma natural. Porque los perros comunican a distancia también, aparte de en contacto, hacen comunicación a distancia. Si tú no tienes esa distancia disponible, no puede comunicar, no puede utilizar esa estrategia comunicativa. Lo cual no, haciendo la base de que lo que suele ocurrir en esos sitios es 5, 6, 7 perros de caracteres completamente diferentes, de necesidades muchas veces diferentes, de formas de interactuar diferentes, comunicación diferente, metidos ahí a cholón, como se dice hablando en bruto. Ahí lo que se produce generalmente es una inundación. Y la inundación es mala, ¿vale? Porque cohíbe a los individuos, genera malas experiencias. Entonces, no hay, es malo, ¿vale? No sé, no sacia absolutamente
nada, ¿vale? Si lo que quieres es soltarle, Ujú. prefiero antes que vaya con una correa de 10 metros o de 20 metros, me da igual, antes que eso. O que busques un sitio que sea grande, una finca grande que esté vallada y le digas al dueño, oye, nada, ¿quieres una hora? ¿Vale? No sé, se me ocurre. Pero desde luego prefiero una correa larga antes que meterle ahí, sinceramente. Vale, vale, no, yo creo que es un buen consejo porque hay mucha gente que a lo mejor lo hace ¿sabes? Sin pensarlo, como que esto es lo que hay que hacer. Tengo perro y entonces, ya, sobre todo los novatos, a lo mejor los humanos perrunos primerizos, tengo perro, pues nada, me voy al pipicán con el perro porque así socializa, porque nadie le ha explicado que probablemente no sea lo mejor para su perro. Claro, es que además o sea, es de cajón que la gente lo haga, porque si a ti el ayuntamiento, lo que sea, te pone unas instalaciones para que vayas con tu perro, porque Pues va, será bueno que vayas con tu perro, eh, o no, ya, ¿vale? Pero yo muchas veces hago esta comparativa, ¿no? Si pusiera unas instalaciones deportivas, yo qué sé, de lanzamiento de jabalina o de salto de altura con pértiga de estos, ¿llevarías a tu hijo a hacerlo así sin que hubiera un instructor, si hubiera nadie? No, no. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Y en el caso de los pipicanes es que si volvemos a pensar eso, si vemos cómo los perros se relacionan en el campo, cuando sí, vamos a hacer rutas y demás, vemos que ya empiezan a hablarse a distancia. Lo sí. necesita. ¿Y qué pasa cuando un perro... Yo, por ejemplo, en el curso de educadora, una de las dinámicas divertidas que hago, o les meto muchas dinámicas humanas para fomentar la empatía, es que entre una persona en la pista y 6 o 7 personas vayan corriendo hacia ella, ¿vale? Y luego pregunto, ¿cómo te has sentido? Me he sentido como el culo, atacada, invadida, estresada. Incluso Claro, se queda un rato mal, ¿eh? O sea, a nivel hormonal hay un pico de cortisol interesante ahí. Pues es que el perro lo mismo, el perro entra en una situación donde la puerta por la que ha entrado se cierra además, ¿vale? Con lo cual no tiene huida. sí, Es una de las cosas que necesitan los animales, tener la posibilidad de huir, ¿vale? Eh, Normalmente porque los perros son la leche y ante una situación de miedo, ante la posibilidad de huir, congelarse o atacar, si no hay huida, suelen elegir congelarse, suelen, ¿vale? ya, Y ese es el perro que se queda así mientras los otros 6 o 7 perros le olfatean, ¿vale? Pero eso no es natural, ¿vale? Y está produciendo una mala experiencia en el perro y le estás provocando sin saberlo, porque mm, tú quieres a sí, tu sí, perro, lo doy por sentado, pero sin saberlo estás produciendo un problema ahí. Igual tu perro, la próxima vez que se le acerquen los 7 perros, empieza a ladrar porque está viendo que no le vale otra cosa. ¿Vale? Empieza a reaccionar o empieza a no querer ir al pipicán o empieza a mostrar síntomas de estrés en el día a día. Se empieza a orinar en casa, todo va interconectado, ¿no? Entonces, bueno, eh, al final, el otro día yo daba una charla de mitos de cachorros ajá, y puse mitos que yo pensaba que estaban súper superados y no estaban súper superados. O sea, a nivel social tenemos una serie de mitos metidos en la cabeza sobre los perros. Hay que sí. hacer una tarea de concienciación muy, muy grande. Porque, bueno, pues Vamos, a mí el diversos... primero que se me ocurre es que hay que cansar al perro para que esté bien en casa. De eso ya habla un señor perro, pero seguro que tienes no sé cuántos mitos más. Ese es el clásico, y con los cachorros también, que al final acaban todos pasados de rosca, pero seguro que hay muchos más y seguro que yo tengo más de uno en la cabeza. Quiero decir que es verdad que... Sí, y además es que esos falsos mitos lo que suelen hacer es provocar después problemas, ¿no? El típico, quítale la comida o métele la mano en el cuenco mientras come. Bueno, pues es una bonita forma de generar una protección de recursos, claro, que sí. O no le dejes subir al sofá porque te va a dominar. Ya, Ostras, que sí, muchas veces los educadores pues al final, como ya estamos, ¿no? Digamos, en otro nivel, porque leemos mucho, nos formamos mucho, nos creemos ciertas cosas superadas y no, y no. y ni de coña, y ni de coña. Y la culpa no es de la gente. La culpa, esto yo también incido mucho cuando hablo con profesionales,
de que hay que tener empatía hacia el perro, pero hacia la persona también. O sea, hombre, evidentemente, si hay una persona que lo está haciendo mal, sabe que lo está haciendo mal y a mala leche lo hace mal, pues oye, sí, mira. Tal. Pero la inmensa mayoría de la gente lo que quiere hacer lo mejor para su perro. Sí. Y de hecho, cuando tú le dices que lo que está haciendo es contraproducente y le está haciendo daño, es bastante doloroso para esas personas. Entonces, bueno, ahí tenemos una labor que hacer, tanto educadores caninos como medios y demás, Sí. de transmitir esta información, de derribar mitos, pero desde la humildad y desde la empatía. Que eso, lo de la humildad, a veces se nos olvida mucho. Pues sí, no, no, a mí me parece muy importante porque es verdad que, que hay multitud de mitos de estos que siguen presentes. O sea, a mí con tía, por ejemplo, que es muy bruta, bueno, hay muchas cosas, pero bruta es tela. Y hace pis de una manera surrealista. O sea, tiende a. Bueno, hay un estudio hecho que los perros pequeños mienten al hacer pis y levantan o sea, el culo para tal. Bueno, pues tía no es tan pequeña, pero ella lo hace. Y a mí me han dicho N veces, es que tu perra es dominante. Entonces hay cosas de estas que es como, yo ya cuando me dicen eso digo, bueno, vale, sí, ya, en fin, vale, no pasa nada, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Pero que sí, que hay muchas de estas, y eso es eso, paseando en el parque hay multitud de etiquetas pues que siguen ahí, sin duda. Y es muy difícil borrarlas, están muy incrustadas porque responden de una forma sencilla a muchas inquietudes. Sí, yo Y la de la dominancia es algo que me fascina, ¿eh? Porque yo creo que lo he hablado ya con no sé cuántos educadores y al final llego a la conclusión de que es que a los humanos nos gusta, o sea, es una etiqueta que para nosotros explica tantos comportamientos humanos que nos encanta trasladársela a los perros. Entonces, supongo que es eso, porque no entiendo por qué es tan complicado erradicar eh, ciertas cosas que se dijeron hace 20 años y se siguen utilizando hoy en día. porque nos facilita a los humanos y porque, a ver, yo siempre cuando me hablan de cosas de estas, digo, para empezar es un concepto humano, ¿cómo lo puedes transferir a otro animal que no es el humano? No puedes. A ver, pero sí que es cierto que en la etología, desde la ciencia, se habla mucho en esos términos y parece que cuesta, pero es que yo hablo mucho de ciencia, me gusta mucho, soy bastante empollón en ese sentido. Hostia, la ciencia también está atrasada, ¿eh? Ya, O sea, yo siento decirlo así, sí, hay gente como Alexandra Horowitz en Estados Unidos, que sí, que están actualizados y que tal, pero después hay gente por ahí que no está actualizada, que estudió ya, hace 40 años y sigue con esas cosas. Y esa claro, gente sigue sacando publicaciones y sigue hablando de términos que ya. se hablaban hace 40 años y que ya no deberían hablarse ahora. Entonces, es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Y cuando tienes una llave mágica, una etiqueta mágica, ¿no? Que te engloba todo, tu perro es dominante y ya está. Claro, es súper cómodo. Y para muchos profesionales, entre comillas, que utilizan aún esas cosas, es facilísimo, claro. Tu perro es dominante, pues tienes que ser tú más dominante. Sí, No, lo que estás haciendo siendo dominante, lo que estás haciendo es inhibir a tu perro, ¿vale? Esto es como cuando la gente me dice, ¿y cómo hago que mi perro no haga esto? Digo, no, 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 tu perro hace eso porque tiene que hacer. No puedes decirle que no lo haga. Le tendrás que enseñar a hacer otra cosa o atajar la historia por otro lado. Pero no, no quiero que hagas eso. Pues no funciona así, lo siento. Si ya, funcionara así, ¡buah! Sería todo tan fácil, pero no funciona así. Pero en humanos pasa igual, por desgracia. Se bloquea. Lo que cuando un niño, ¿no? Que el otro día a Pat hablaba de ello en un podcast y hablando con ella también hablábamos del tema, cuando un niño quiere hacer algo es no, no. ¿Eso qué valor pedagógico, qué aprendizaje hay de eso? ya, Ninguno, solo en todo caso frustración, miedo. No, hay que buscar la alternativa o al niño es más fácil, ¿no? Poder explicarle, oye, pues mira, no toques esto porque te quemas, sí, ¿vale? Es más fácil explicarlo, pero al perro también tenemos que encontrar la forma de explicarle. sí, Y si no quiero que hagas esto por una necesidad humana, no quiero que te comas huesos por la calle. sí, Bueno, pues tendré que buscar la alternativa porque esto es natural en ti.
yo quiero que dejes de hacer algo natural, pues te tengo que buscar la alternativa por el otro lado. Oye, chico, no te puedo pedir cosas que estás diseñado para hacer, ¿no? No, pero sobre todo, o sea, que lo que le vayas a pedir, o sea, que con el no, igual que con los niños, me da igual, no le estás enseñando nada, con lo cual le tienes que decir qué es lo que quieres que haga. Que también nos pasa, o sea, que eso cuando te lo dicen, dices, es verdad, qué tontería, pobre perro. Llevo diciéndole que no a no sé qué cosa, pero no le digo, qué sé yo, pues en vez de meterte por esa puerta, tienes que ir por esta otra. Pues te tengo que enseñar a meterte por esta otra. Pero es verdad. Esto hay un ejemplo muy gráfico, a mí me gusta mucho emplearlo con el tema del pis en casa, ¿no? Un perro, un cachorro que se hace pis en casa y el humano dice, no, no. Digo, bien, le estás enseñando a no hacer pis delante tuya, pero en casa y fuera. Cuando salga a la calle contigo, no hará pis delante tuya, con lo cual esperará a que tú te vayas de casa para poder hacerlo. ¿Vale? Tranquilamente, pobre, sí. Claro, es que es así, ¿no? Y cuando se lo explicas así a la gente dice, hostias, ¿vale? Claro, Y ahí dicen, vale, ahora lo entiendo. Entonces, por eso muchas veces, en vez de explicarte que sí hay un condicionamiento operante, un contracondicionamiento, hay que saber explicar las cosas de una forma llana. Esa es la parte más jorobada. La parte de educador canino, igual la parte más difícil es la parte de comunicación humana. totalmente, bueno, claro. Y esos momentos eureka que dices, joder, si es que es de sentido común, pero es verdad que te lo tienen que explicar y cuando te lo explican dices, pues sí, llevo haciéndolo mal o joder, que, en fin, que he metido la pata en esto, pero es verdad que te lo tienen que explicar de una manera que lo entiendas al final y cada persona es un mundo igual que eso, pero es verdad, sí. Exactamente. Yo siempre diré que la parte de lo que más ha impactado en mi carrera profesional como educador canino, una parte importante han sido los años trabajando como dependiente y como diversas historias de cara al público, porque he aprendido a conocer a gente muy diferente y a comunicarme con gente muy diferente y ver cómo funciona. Y también para empatizar, porque al final he conocido gente en diferentes situaciones, diferentes formas de vida. Joder, pues llego a una persona que trabaja 10 horas al día, le voy a meter 25.000 ejercicios que tienes que ahora hacer enriquecimiento. Pues igual lo que prefiero es que te vayas una hora con el perro al monte a disfrutar juntos y ya está. Ya, ¿Vale? sí. Al final por eso no hay técnicas maestras ni haz esto. Ayer me pasaba en un vídeo de si ves 5 minutos este vídeo, tu perro superará los problemas de comportamiento. Y dije, joder, lo compro. Maravilloso, sí, sí, ya. Magia. No, esto es conocer al perro, conocer a la persona, ir evolucionando juntos, construyendo juntos y entendiendo. Y también en algunos momentos decir, ah, que mi perro es así. A mí me costó años decir sobre Brock que se la sudan los otros perros, no tiene interés ninguno. ¿Vale? O Ya. sea, con 4 perros que son sus seres humanos ¿Colegas? con los Sí. que vive, no tiene interés en ser más sociable que eso. Y no pasa nada, y está bien. O sea, es decir, que eso no, pero es verdad que eso a mucha gente le pasa, que el otro día, hablando del juego, que cuando los perros se van haciendo mayores y a lo mejor juegan menos o ni siquiera, o sea, interaccionan menos, pero no tiene por qué ser juego, se preocupan. Y yo lo entiendo, que dices, ah, ay, mi perro ya no hace no sé qué, pero bueno, pues es que es natural y no es que esté mal, está bien, sigue estando bien, pero necesita otras cosas, quizá. Claro, es que al final ahí está la parte de yo eh, quiero tener un perro o quiero tener ese perro que tengo en mi cabeza. Hmm, Eso no funciona. Quiero tener ese perro que es que es otro de los grandes problemas a nivel social, ¿eh? Que se ha vendido una etiqueta, una imagen idílica del perro que no es así. ya. Entonces, claro, si hay personas que nunca han tenido perro, que no tienen experiencias con perros y que han visto ese retrato del perro familiar, pim pam punto, maravilloso, y luego llega y el perro empieza a reaccionar y el perro empieza a destruir cosas en casa y el perro empieza a hacer una serie de cosas, el nivel de frustración es enorme. Entonces, pues hay que empezar a concienciar sobre lo que es un perro muchas veces, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es un animal que hemos metido en nuestras casas y que ha pasado de vivir en unas condiciones hace 20 años a unas condiciones completamente diferentes ahora. Entonces ahí esa parte también te hace el clic, ¿no? Mental. Cuando, joder, a mí
Me pasa mucho, por ejemplo, ahora está muy de moda el Border Collie, ¿no? Bueno, lleva unos años ya muy de moda. Y además está en una situación que personas que han descubierto el negociaco que hay y entonces se están criando, por ejemplo, aquí en el campo de Segoya, están criando Border Collies de forma masiva. Border Collie es un perro que es extremadamente sensible a los sonidos, ¿vale? A los estímulos, porque está pues, preparado para vivir en un espacio muy natural y estar muy atento a los silbidos del pastor, etc. Entonces, en general, todas las razas pastores son muy sensibles a los estímulos, porque tienen que estar además controlando esos estímulos. Y lo meto en la ciudad. Entonces, la persona me llama, joder, porque el perro es que se tira a los coches, es que nada, no sé qué tal. Y entonces, cuando tú le empiezas a decir, mira, tú tienes este animal que está diseñado para esto, que está preparado para esto, no es capaz de estar a la luz del semáforo, al ruido del carrito de bebé, al sonido del motor del coche, a la moto que va por ahí, a la bici y tal. Él, tú todos esos sonidos, esos estímulos los tienes interioριzados. Tu perro está atento a todos. ¿Vale? Y está intentando procesar todos. Tu perro suena un poco bruto lo que voy a decir, pero bueno, una computadora que está petando por todos los lados, porque le está llegando más información de la que es capaz de procesar. Por esto tan importante que en los periodos de socialización hagamos una socialización progresiva y no me lo llevo todo el día a todas partes porque No, peta. ¿Vale? ya. Entonces, cuando tú le dices eso a la persona, mira, tu perro lo que pasa es que está con un nivel de estrés brutal, no es capaz, él quiere controlar todos esos estímulos, pero no puede, ha pasado esto por lo que tiene. Entonces la persona de repente dice, hostia, no tenía ni idea de lo que tenía en casa, pobre perro. Y de repente se genera ese puente de empatía, de, ay, mi perro, ¿qué me he pasado? Yo estaba pensando en que mi perro era un cabrón y en Ya. realidad mi perro lo estaba pasando muy mal. Y entonces le empiezas a ofrecer alternativas, joder, pues venga, en vez de hacer 3 paseos urbanos, te vas a ir uno por este parque, otro por tal. Y empieza a ver cómo su perro empieza a mostrarse otra vez cómo es, empiezan a disfrutar otra vez y eso es súper bonito. Pero por eso muchas veces es explicar las cosas. Te explican lo que tienes, Mm. ¿no? Porque no sabías lo que... Yo cuando tuve mi primer perro, yo había tenido un perro familiar, de pequeño y tal. Yo cuando tuve mi primer perro no tenía ni puñetera idea de lo que tenía, pero ni puñetera idea. Y empecé a flipar, claro. Y yo porque pues, me dio por ahí, porque me Te has formado. obsesiono, me formé y leí. Pero si no, por ejemplo, siempre hablo con mi chica, si Grog llega a caer en otras manos, no quiero ni saber dónde estaría Grog ahora mismo. Porque un perro que iba a presentar, ya presentó problemas de por sí y va a... O sea, la vida le podía. Ya. Entonces, o se trabajaba eso desde una perspectiva de empatía, de cariño, pero más cariño del porcentaje que todos tenemos. De empatía, de entender por qué mi perro se para, por qué no anda, por qué el cachorro se sienta y se queda parado y no quiere avanzar. No tires de la correa. Mira, tu perro necesita sentarse y analizar antes de poder seguir avanzando. Y si no avanza, yo me acuerdo al principio con Glock, cuando era cachorro, que te podías tirar media hora y avanzabas 1 metro. Entonces, bueno, es algo que hay que tener Pero en no, es cuenta. superior, o sea, lo de mirarle, escucharle y esa empatía que dices tú, de pensar por qué lo está haciendo y no pensar lo que te han dicho que tiene que hacer, porque hay veces que la gente pegará ese tirón de correa porque vamos al parque que te lo vas a pasar bien. Oye, pues es que a lo mejor no es lo que necesita, pero Mm. sí. Y luego también, o sea, de lo que has dicho tú, porque bueno, a mí me ha pasado, es cuando has tenido un perro, por desgracia, porque siempre se mueren demasiado pronto, se muere y adoptas otro perro y resulta ser un poquitito diferente del primero. Entonces, pues esto yo creo que también le puede pasar. Hay gente que tiene eso, o sea, es un concepto idealizado, bien porque no has tenido perro o porque has tenido la maldita suerte de que tu primer perro haya sido una maravilla, sin tener que enfrentarte con demasiados problemas. Y de repente te llega un diablo de Tasmania. Hola, bienvenido a tener perro. Yo muchas veces lo enfoco, ¿no? Aquí también hago una comparativa humano cuando empiezas una relación, ¿no? Es como muy emocionante todo, porque estás descubriendo cómo es la persona, cómo le gusta. Yo creo que hay que enfocarlo más por ahí, ¿no? Cuando llega Ya. un perro, pues empieza una aventura de descubrimiento. Voy a descubrir cómo eres, cómo sientes, qué te gusta, qué no, cómo te comunicas y ir aprendiendo mutuamente. Pero efectivamente,
El problema, ahí volvemos otra vez a lo de siempre, que hay un problema de que había que divulgar más o que hay que ver cómo llegar mejor a la gente y explicarle lo que es un perro. A mí me fascina, es una cosa que me fascina cuando adopto un perro, todos mis perros lo han adoptado, los cuatro, y cuando llega uno, ahora ya no puede llegar más, durante un tiempo, ¿no? Cada vez que llega uno, es eso, ¡buah! ¡Qué aventura! Y me voy a pasear con ellos y flipo, alucino, viéndoles, observándoles cómo se comportan y demás. Las expectativas hay que tirarlas a la basura, directamente. No se puede tener expectativas ni con una relación humana, ni cuando introduces a un nuevo miembro de la familia. Pero, por ejemplo, esto antes se veía mucho en hijos humanos, ¿no? En la expectativa de que mi hijo estudie tal carrera, tenga tal profesión, tenga una familia con hijos, no sé qué, y si se rompían las expectativas, ¡guau! Conflictos familiares y demás. Y esto es lo que también pasa en perros. Tengo la expectativa de que mi perro sea súper sociable, de que vaya al parque a jugar con otros perros, y cuando de repente tu perro no le gusta una mierda jugar con otros perros, si te rompe algo, es como no está funcionando, está roto, el perro está roto. No, el perro es así. Y ahí la importancia de los match que hablábamos antes. Es que yo he tenido casos me acuerdo una persona que me llamó, no me acuerdo qué problema era el que teníamos que tratar, no sé si era un pises en casa, algo muy sencillo, algo muy chorra. Pero yo, claro, yo hago evaluaciones muy completas y en parte de la evaluación nos vamos a la calle a pasear y demás, y el perro, a ver un perro, empezó a reaccionar fuerte. Y yo, uy, ¿y esto que no me lo habías comentado? ¿Lo hace siempre? Sí, sí, no le gustan los perros. Y yo, ¿y no lo consideras un problema? No, no le gustan los perros. Digo, coño. Y ahí me hizo el clic. Y digo, vale, hay gente que puede adoptar un perro que tenga conductas relativas a perros y que no le supone un problema. No le gustan Ya. los perros. Ya está. Entonces digo, ¡buah! Es que es tan importante encontrar ese match entre la persona y el perro. Hay personas que no le va a importar que el perro tire de la correa. Yo me he encontrado personas que dicen, sí, es que es un perro, tira de la correa, claro. ¿Qué va a hacer? Ya hacer el pino, si tirar el pino me asustaba, pero tirar de la correa, o perros, pues eso, que ladran en valla, ¿no? Y dice, bueno, pues, evidentemente siempre hay que ver cuando eso se puede convertir en un problema. Claro. Pero esa parte de concienciar y de explicar, pues es lo que tenemos que hacer y de saber que igual que tú no te puedes tener una relación con cualquier humano, porque no la puedes tener, porque no va a salir bien, de hecho en muchos casos no va a salir bien, tampoco la puedes tener con cualquier perro, ni vas a apreciar tal, pero desde luego eso es un camino de descubrimiento mutuo. Y el perro también tiene que aprender de ti. Que ese es otro de los puntos, me enrollo un montón con esto, pero es que es un tema que me toca mucho porque colaboro con Prote en todo el tema del proceso de adopción y demás. Cuando un perro llega a un nuevo hogar, Ujú. el choque es devastador. Así, voy a ser muy claro, ¿vale? Es devastador. O sea, el cambio de entorno, lo que pasa es que los perros son la hostia y se adaptan a cualquier cosa y tienen una capacidad de adaptación brutal. Pero cambio de entorno, le eliminamos su lugar que muchas veces, aunque a nosotros nos parezca horrible la protectora, era su lugar seguro, ¿vale? Entonces, le eliminamos el lugar seguro, añadimos una cantidad ingente de estrés. ¿Por qué? Porque tiene que conocer a esos nuevos humanos con los que vive, en otros casos, otros perros, el nuevo entorno, la comunicación, los olores, las rutinas. O sea, es una cantidad de información tan bestial. Tiene que confiar en nosotros para que le manipulemos, para que le pongamos el arnés, para que le peinemos, para que le toque. Hostia, deberíamos de valorar mucho todo lo que hacen por nosotros en ese sentido, porque es un esfuerzo bestial el que hacen para adaptarse a nosotros. Y nosotros queremos que desde el minuto uno haga los pises en la calle, la caca en la calle, que no tire la correa y que todo sea perfecto. No, es que lleva ya 3 semanas conmigo. Digo, te voy a coger a ti, te voy a llevar a un país extranjero, te voy a meter en un piso con un montón de gente desconocida, a ver cómo llevas en 3 semanas. Y luego hablamos, ¿vale? Esto de que se considera que el periodo de adaptación de un perro en nuevo hogar son en torno a 3 meses. Uf, depende. Yo he visto perros adaptarse en una semana y he visto perros que han tardado 2 años.
Si coges a una persona súper extrovertida, súper sociable y la metes en un piso de estudiantes, se va a adaptar. Al día 2 va a estar con todos sus compañeros de piso. Si me metes a mí, que no soy así, probablemente me tire 3 meses encerrado en la habitación, sin salir. ¿Vale? Entonces, si los humanos somos así, pues, ¿por qué no extrapolamos todo eso? ¿Por qué no tenemos ese punto de empatía hacia el perro? Y además hay algo que, bueno, que lo estás sugiriendo, pero no lo has dicho, pero es el asunto de que hay gente, bueno, que muchas personas, me puedo incluir, cuando adoptas un perro, como que crees que le estás haciendo un favor, salvándole y demás, y no te das cuenta que para el perro a lo mejor no es así, inicialmente al menos. O sea, tendrá que pasar un tiempo hasta que... pero hay personas que se sienten como decepcionadas cuando el perro, desde el minuto uno, no está siendo demostrándole como una especie de súper amor porque me has salvado. Es que para el perro tú no eres su salvador, o por lo menos no todavía. No, efectivamente. De hecho, una de las cosas que se deberían de hacer en un proceso de adopción es generar vínculo antes de que se produzca la adopción, ¿vale? Es decir, que las personas vayan a la protectora a pasear al perro, a hacer cosas con él, a pasar tiempo con él, para ir forjando vínculo, ¿vale? Y que eso sea un facilitador a la hora de llegar a la nueva casa. Pero claro, lo otro es que es un secuestro. Es que es un secuestro, ya está, no hay más, ¿vale? Entonces, ese cambio, ese irte unas cuantas veces a la protectora a pasear y demás, generar vínculo, tiene un potencial brutal. Porque cuando van a la nueva hogar con todas esas dificultades del entorno que hemos hablado, hay un referente de seguridad, ¿vale? No es lo mismo. Esto es lo típico, ¿no? En humanos, cuando, joder, yo me acuerdo cuando íbamos de pequeños a los campamentos. Además, me acuerdo de una experiencia concreta, que yo odiaba, yo no quería ir a los campamentos. ¿Y cómo me convencieron? Porque iba a ir un amigo mío. Y con ese amigo, que ya era un referente, que ya había ido a campamentos, pues me daba seguridad. Y el día antes de ir al campamento se rompió una rodilla. Y tuve que ir solo. Y fue como, me pasé, creo que los 4 primeros días, así. Bloqueado vivo. En plan de, Dios, no puedo gestionar, no puedo gestionar. ¿Vale? Claro, Entonces, tiene un potencial muy valioso eso y creo que es algo muy fácil que se podría implementar en las protectoras, por ejemplo. sí. No, pero me ha encantado lo de que es un secuestro. Creo que es una forma de definirlo que a mucha gente le chocará, pero es verdad que desde el punto de vista del perro, tú estabas en un sitio y de repente una gente que no conoces de nada te lleva a otro sitio distinto y nadie te ha pedido tu opinión. Vamos, que, en fin. Sí, y encima generalmente eso, con la exigencia y a mí, por ejemplo, es algo que me duele muchísimo y esto me duele a nivel emocional cuando veo, o sea, en general, siempre que se utilizan correcciones, me duele, pero me duele todavía más un perro que lleva un día en un hogar y ya le están chistando, diciendo que no y demás. Digo, joder, es súper injusto. Es muy, 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 muy injusto. Que yo después desvalorizo un poco todos estos temas, porque evidentemente, joder, la gente no lo hace con mala intención. Si adopta un perro es porque lo quiere y quiere tener una buena relación con él, lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Entonces yo intento desvalorizarlo, pero a mí a nivel interno, con todo lo que yo sé, claro, me duele muchísimo, muchísimo, me parece súper, súper injusto. Pues sí, sí, y es verdad que sucede, es verdad, pues tienes toda la razón. Pues yo no sé qué más preguntarte, porque no sé cuánto tiempo llevamos, pero una barbaridad de tiempo charlando, así que no te voy a secuestrar más tiempo. No sé si tú te has quedado con ganas de alguna cosa que se haya quedado en el tintero, algún consejo así como general, no lo sé. Si se te ha quedado algo en el tintero. A mí, eso, lo que llevamos hablando un poco todo este rato, el consejo general es partir desde una base de empatía. No digáis cuando el perro hace algo que no nos gusta o imita algún comportamiento problemático, un problema de comportamiento, no os frustréis, no os pongáis tristes tampoco y no coartéis, sino pararos un momento y preguntar, vale, ¿por qué ocurre esto? ¿Vale? ¿Qué siente mi perro en ese momento? ¿Qué es lo que ha provocado que llegue a esa situación? ¿Vale? Porque cuando tú piensas las cosas desde la empatía, se facilita todo muchísimo. Y la conexión que haces con tu perro es súper bonita. Yo
alguna vez lo digo, cuando mis perros todos tienen problemas de comportamiento, ¿vale? O sea, esto del educador canino con perro perfecto, eso es más viejo que Matusalén, eso no existe, ¿vale? No, y además, si es así, seguro que he aprendido poco de trabajar pruebas de comportamiento. Los perros que vienen a casa suelen ser cañeretes, eso es divertido. Y creo que alguna vez que ladra algún perro o Circe, que ha tenido muchos problemas y presenta una conducta reactiva, yo muchas veces ya sonrío, ¿no? Me frustro. Me ha costado llegar a ese punto. Pero ha sido un trabajo interno mío de pensar, vale, ha sentido miedo en esta situación y ha ladrado. Claro, ¿qué va a hacer? Joder, vuelvo a lo mismo, me asustaría si hablase, pero ha ladrado hacia ese estímulo porque siente miedo y porque quiere alejarlo, ¿vale? Y entonces a mí eso me permite enfocar la situación desde otro punto. No me voy a enfadar con el perro. ¿Por qué, joder? Ladra porque tiene miedo. No me voy a frustrar. Voy a intentar acompañar a mi perro para que se sienta seguro y después ya pensaré cómo ayudarle a superar el miedo a ese estímulo. Pero partir de una base de empatía para mí es la clave de todo. Y después que, aparte de mirar a nuestros perros, nos miremos a nosotros, que tenemos un huevo de problemas de comportamiento, somos bastante más reactivos que nuestros perros generalmente, ¿vale? Y nadie nos dice nada. Entonces, ahí hay que tener también un poquito de justicia, ¿eh? Que vivimos en una sociedad de personas muy reactivas, con muchos problemas de comportamiento que deberíamos trabajarlos además, y no nos van chistando, ni nos van diciendo que no, ni nos dan con el periódico, ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, miren, nos miramos en el espejo y vamos a dar un paseo y a disfrutar con el perro y ya está, ¿vale? Pues sí, totalmente. Un millón de gracias.